Muy bien, en esta oportunidad estamos compartiendo este programa, este espacio con nuestro querido invitado Mauro Montes. Muy buen día, mi hermano. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte en el programa para Muchas compartir gracias. justamente esta temática donde hablamos sobre la administración, porque la administración tiene muchos brazos. ¿Cómo Exacto. estás? Muy bien, gracias a Dios. Felizmente tú sabes que los cambios climáticos a veces afectan la salud Claro. y en mi caso, gracias a Dios no ha sido así. Me he cuidado lo más que he podido y bueno, lo más importante, ¿no? Sobre todo para hablar de esos temas, una de las cosas que debemos cuidar es la voz, ¿no? Claro. Y bueno, esperamos que sigamos con salud en este año y también parece que se aproxima un invierno un poco crudo, así que Por también supuesto. hay que cuidar también, Hay ¿no? que Hay que tener un cuidar la poco salud. de precauciones con los cambios de clima. Justamente en estos últimos días estamos viendo que este tema de la inestabilidad climática también afecta a nuestra salud. Entonces hay que estar apercibidos. A veces estamos por allí, está haciendo mucho calor y empieza a correr una brisa fuerte. Y luego llueve, hay una llovizna, una pequeña llovizna. Es lo que está pasando en estos últimos días, pero nos da mucha alegría poder saber que Jesús nos cuida. Exacto. Y bueno, había estado leyendo también que parece que una ola de frío ya está llegando, o sea, está haciendo que gradualmente la ingresando. temperatura está disminuyendo. Y bueno, hace que también las noches sean un poquito más frescas, ¿no? Porque al menos el mes de febrero fue trágico. Sí, los meses pasan con calores y también con fríos. Nos da mucha alegría, Mauro, tenerte en el programa hoy día. Es una grande bendición poder tocar temas de actualidad, vamos a hablar. Porque no es que solamente nos limitamos a cosas que han pasado, sino a cosas que están sucediendo en este instante. Porque la administración, incluso la estamos nosotros en este momento usando, con el tiempo. Exacto, sí. Y bueno, no sé cuánto tiempo que no estoy acá. Y desde el año pasado ya no recuerdo qué mes fue, creo que septiembre. Es buen tiempo ya que no estamos Así por es. aquí. Y bueno, siempre es agradable y esperemos que no nos pasemos más de una hora, como siempre conversamos bastante, porque siempre es bonito meditar en la palabra de Dios y bueno, en realidad la palabra del Señor siempre tiene palabras, valga la redundancia, especificaciones que nos ayudan en la vida, ¿no? En la vida espiritual y sobre todo en la administración, que es una de las cosas que más necesitamos en diversos aspectos de nuestra vida. Por supuesto. Así que el día de hoy quisiera compartir, bueno, la temática no es tan extensa, pero sí mucho que analizar, ¿no? Por supuesto. Respecto a los talentos, porque bueno, hablando de administración, justamente la administración es el uso adecuado de los recursos que tú recibes. Claro. Y en este caso, en este aspecto, el talento o los talentos son algo o aquellas cosas o como se le pueda denominar que recibimos y obviamente debemos utilizarlos de la mejor manera. Y eso nos ayuda a utilizar otros recursos, ¿no? Si tenemos talentos, esos talentos nos ayudan también a utilizar recursos tangibles, recursos, pues qué sé yo, no sé, un instrumento, Claro. ¿no? O incluso el descubrir trabajo. capacidades. Exacto. Y así que los talentos nos ayudan en muchos aspectos de nuestra vida. Pero hay talentos que nosotros ni siquiera sabemos que los tenemos. Están ocultos. ¿No? Exacto. Y mira, vamos a hacer una prueba y vamos a empezar, porque yo te hago la pregunta, ¿no? Si hablamos de talentos en la palabra de Dios, ¿a dónde te vas? ¿Qué es lo primero que piensas? Mira, yo inmediatamente voy al Nuevo Testamento con la parábola de aquellos hombres que recibieron 3 personas y cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. Exacto. Ahí llega a mi mente. Así es. Tú hablas de talentos y lo primero que se te viene a la mente justamente es la parábola de los talentos. Así que vamos a leer, ¿qué te parece? Está en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, si me equivoco. ¿Cierto? Sí, 25. Capítulo 25, los versos 14 al 30. Es bastante extenso. Muchos quizá ya lo sepan, ¿no? Claro. Y bueno, me imagino que va a estar también en la pantalla.
va a visualizarse, pero nosotros vamos a leerlo Con el libro en con físico. la palabra del Señor. Así es. ¿Quieres leerlo tú, Fabián? ¿Lo leo yo? ¿O una parte yo? Vamos, ¿Qué te parece? claro, maravilloso. Muy bien, yo voy a leer desde el 14 hasta el 19. Y ahí Muy tú bien. lees del 20 en adelante. Correcto. Muy bien. Empieza en el verso 14, capítulo 25, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Mira lo curioso, a cada uno conforme a su facultad. Correcto. En otras versiones dice conforme a su capacidad. En mi versión dice capacidad. Ajá. Acá Interesante dice eso. O sea, cada uno recibe conforme a su capacidad. correcto. O sea, la persona que le da el talento, el dueño de los talentos, el que le da el talento a las personas, sabe qué capacidades tiene y cómo, y sabe de que esa persona o esas personas pueden utilizar esos talentos adecuadamente. ¿Hasta dónde va a llegar? Y otra cosa más, esa persona sabía qué capacidades tenía. Por O sea, que no supuesto. lo daba por dar. Claro. ¿No? A veces creo que descuidamos esos aspectos, ¿no? Y dice, y luego partió lejos. El verso 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. En otras versiones dice, sí, está bien, negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Después el verso 17 nos dice: asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. ¿No? Hasta ahí vemos la primera parte. Bueno, en la diapositiva está hasta la primera persona que recibe los talentos. Así que, Correcto. a ver, ayúdame con Vamos lo aquí con siguiente. el verso 20, que fue el que se nos encomendó. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Bueno, este se ve que es un hombre productivo. El verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego le hace una invitación: entra en el gozo de tu Señor. Mire, ahora quedamos un ratito el verso 21. Vamos a meditar en una palabra. En el verso 20, la persona que recibe 5 talentos está consciente de algo, de que esos talentos no son suyos. Perfecto. Mira, porque ahí dice: Señor, 5 talentos Me diste. me entregaste, Así me es. diste. O sea, está consciente de que eso que ha recibido no es suyo. No es propietario Exacto. de ello. Ujú. Y sabiendo eso, obviamente, bueno, como ya sabemos, lo multiplica. Pero lo interesante de esta parte, porque a veces cuando uno empieza a estudiar como para darle un tema, porque sabes que esta parábola es conocida. Correcto. Entonces uno lo lee y bueno, pero si lo lees y lo analizas, te das cuenta de detalles que a veces no has considerado, ¿no es cierto? Por supuesto. En este caso, hay muchas personas que reciben los talentos de Dios, pero ¿cómo consideran esos talentos? Como si fuesen suyos, ¿no es cierto? Cierto, En realidad, eso es cierto, efectivamente, sí. son talentos recibidos. Por ¿no? supuesto. Y en ese aspecto, incluso aprendiendo no solamente que recibe más talentos, no solamente que los multiplica o los duplica, sino que considera y comprende que no Que son no son suyos. suyos, no le son pertenecen. Exacto. Muy bien, vamos al verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Este también es productivo. Vamos al verso 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ok, maravilloso. Los mismos rasgos, ¿no? Él también reconoce, de acuerdo a lo que recibe, Que no le pertenece Exacto. a aquel talento. Bueno, Exacto. recibió 2. exacto, reconoce a quién le dio el talento, reconoce que los talentos que tiene se lo dieron. Y la persona que se lo da le dice: Señor, me has dado estos talentos, los he recibido de ti, toma estos.
Todavía los he duplicado. Los he multiplicado. Exacto. Los he multiplicado. Es maravilloso, Mauro. Bueno, hasta aquí vamos considerando dos cosas importantes. Y es que uno trajo 5 más y el otro trajo 2 más. ¿Será que...? Bueno, hay una pregunta que desde el comienzo quería hacerte y también la comparto con la audiencia que nos escuchan esta mañana, y es, si nosotros ya descubrimos qué talento tenemos. Primero, porque aquí se trata de descubrir el talento, no solamente recibirlo, porque a veces nos acercamos a personas y le preguntamos, ¿sabes qué talento tienes? Y todavía tendrán más de 40 años, Mauro, sinceramente, y todavía no saben qué talento o capacidad han adquirido. Están en duda, están como ahí, en una balanza. Exacto, así es. Y mira, te adelanto un poco, no te adelanto, sino te podría responder, porque al final Claro. de la lectura de la palabra te voy a hacer una pregunta como para que... Analizar la situación. No solo como para responder, sino para que también analices la pregunta, y no solo tú, sino las Claro. personas que nos están escuchando. Por supuesto. Porque, bueno, terminando la palabra te lo voy a explicar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, vamos con el verso 23. Su señor le respondió, bueno, esta es de la parte 2, del segundo hombre que viene. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras un hombre muy duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ujú. Él también reconoce, Que no era suyo. no era suyo, lo reconoce, exacto, pero hay algo que, a diferencia de los otros dos, lo bloquea, que es el miedo. Exactamente. El miedo. Y muchas veces nosotros somos bloqueados por el miedo. Y justamente por el miedo es que no desarrollamos los talentos. O no afrontamos situaciones comprendiendo que tenemos un talento. Correcto. ¿No? Y en este caso este hombre tiene miedo. Se nos hace Eso lo muy bloquea y difícil. dice, no, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Quizás use este talento, lo pierda, no, lo dejo ahí, no lo utilizo. Y al final de cuentas, se me dio. ¿No? Así que hay que considerar esto, ¿no? A veces Claro. el miedo no... O sea, todos tenemos miedo. Tener miedo no es malo. No, es parte de... Exacto, es de parte de nosotros. nuestra naturaleza, Claro. tener miedo. Pero, a pesar de tener miedo y no hacer nada o no tratar de vencer el miedo o por el miedo bloquearnos, pararnos, Correcto. no hacer ningún esfuerzo, ahí está el problema. Claro. Mauro, este miedo podemos utilizarlo como algo positivo. Miedo a hacer algo que no está bien. Ahí sí. Pero si la enseñanza nos muestra de que el camino es el que debemos nosotros seguir, pero no lo hacemos porque sentimos miedo, entonces aquí ya es un miedo negativo. Así es. Entonces ya no podemos utilizarlo a favor nuestro. Nos va a obstaculizar. Exacto, Sería la exacto, expresión. así es. Ahora vamos a lo que continúa el verso 26 en adelante. Bueno, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Dice en esta versión, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí viene la cobranza. Así es. Y le dice, no, bueno, has tenido opciones. Al menos busca la forma de cómo hacer que ese Has talento crezca. si tú sabías cómo soy, entonces, ¿por qué no hiciste nada por Efectivamente. duplicar, no? Y lo que más le dice es, has tenido opciones, no es que no has podido hacerlo, has Claro. tenido opciones, pero, vuelvo a recalcar, el miedo te venció y te Mauro, te bloqueó. te frenaste. Totalmente. Mauro, mira, acá había una expresión, suena duro. A veces pensamos que la Biblia nos habla a nosotros con mucha dureza, pero en realidad son palabras para despertar. Por ejemplo, en el verso 26 utiliza dos expresiones. Una es
malo y la otra es negligente. Si usted le dice a una persona que es malo, ¿cómo se siente? Bueno, si a mí me dicen que soy malo, yo me siento mal. Porque Claro. digo, tanto he tratado de hacer un esfuerzo para que me vean de una forma de bien, por así decirlo, pero me dice que soy malo. Y aquí esta expresión suena con dureza. Y la segunda, negligente. Si a mí me dicen negligente, yo me pongo triste. Y de repente hasta me puedo enojar. Porque no estoy esperando esa respuesta cuando se hace o se está esperando otra palabra. Entonces, a veces sentimos que la Biblia nos habla con dureza, pero no es así. Son palabras para que nosotros despertemos. Es lo que estaba pasando en esta situación. Definitivamente, definitivamente. Y recordando algo, ¿no? Si es que, vuelvo a recalcar, si es que se te ha dado el talento, es porque la persona que te dio el talento Vio que tenías esa capacidad. Exacto. Podías ejecutarlo, Exacto. podías multiplicar. Y es por eso que esta persona le dice eso. Tú podías, tú tenías la capacidad, pero no lo hiciste. Por eso eres negligente. ¿No? Así que en ese aspecto, obviamente a nosotros nos cae duro si es que, Claro. si es que tenemos algo y no lo desarrollamos como Dios lo desea, porque Dios es el que nos da el talento o los talentos, Cierto. entonces somos negligentes delante de Dios. No por el hecho de, no solamente por el hecho de no desarrollarlo, sino porque tenemos la capacidad de hacerlo y no lo hacemos. Claro. Ahora, hay formas de también multiplicarlo. Aquí él le dice, ¿lo hubieras puesto al banco? ¿Qué mejor forma de ganar intereses que poniendo al banco? Al banco celestial, ¿no? Por supuesto. Y ahí ya tenías la capacidad de poder multiplicarlo. Mira, de entrada le dio la solución a su miedo. Exacto. Y luego le reprende pues, también. Y Con vamos a mucho amor, terminar. pues la reprensión, ¿no? Con mucho amor. Bueno, los versos 28 al 30, permite que lo lea. Por supuesto. En realidad el castigo es duro, ¿no? Dice, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de llanto. O sea, no solamente te quita tu talento, sino te quita todo, ¿no? Todo. Y se lo da al que lo utiliza. Finalmente queda en oscuridad. Totalmente. En realidad, al final, toda persona que no utiliza su talento o sus talentos, al final esos talentos se desperdician, se pierden muchas veces, Cierto. se atrofian. Y bueno, ahí lo más triste es que hay personas que quisieran tener talentos que uno tiene Cierto. y que uno no lo desarrolla, ¿no? Mauro, mira, usted hizo una expresión aquí y esto desglosa otra situación y es justamente que estamos admirando el talento de otra persona, pero no estoy buscando mi Amén. talento para cultivarlo. Simplemente vivo de admiración hacia otro. Y lo más triste, es otro mortal como yo que si en algún momento, como lo estaba mirando por sus capacidades, él se equivoca, eso me afecta a mí. Ese es un buen punto el que has dicho. A veces apreciamos talentos ajenos sin comprender que tenemos los nuestros. Y que, mira, a veces esos talentos que parecen pequeños son, por más pequeños que sean, a veces son hasta indispensables. Claro. O sea, son de beneficio, se van a utilizar de una forma tan eficaz, es la palabra, porque van a beneficiar a muchas personas, pero a veces lo vemos que es muy pequeño e insignificante. Este hombre creo que consideró así el talento que recibió, porque él dijo, mejor lo escondo, quiero que ahí se mantiene más seguro. Ahora, terminando esta parábola sin pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacerte una pregunta, y quisiera hacer una pregunta para todo el público. Claro, como expresándote, esta pregunta yo le hice a una iglesia, le dije, te hago la pregunta con base en 3 alternativas. Ok. ¿Ya? Basándonos en la palabra de los talentos que dice que uno recibió 5, otro recibió 2 y otro 1. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos talentos piensas que tú tienes? ¿Más de 5? ¿Entre 5 y 3? ¿O un solo talento? Empieza la cuenta regresiva para responder. Y también para las personas, si gustan que puedan escribir con escribirse en el sinceridad. chat. Sí, no hay problema. Con sinceridad,
¿Cuántos talentos creen que tienen? Yo sé por qué te pregunto Claro. esto y por qué les preguntaba, porque a veces nosotros lo que más resaltamos son nuestros defectos. Cierto, efectivamente. Más allá más que las virtudes, resaltamos los defectos, Las los cosas errores. negativas. Y mucho más cuando es, no solamente de nosotros, porque bueno, cuando uno resalta más los errores que las virtudes, hay un problema de autoestima. Es correcto. Y hay un problema también de envidia cuando resaltamos más los errores de las personas ajenas. Exactamente. ¿No? Hay una experiencia que, bueno, un poquito apartado del tema, como para amenizar la Claro, conversación. claro. O sea, siempre aprendemos de algún acontecimiento. Jesús utilizaba parábolas para enseñar lecciones de vida a las personas que estaban allí. Así es. Una pareja de casados que tenía problemas, querían divorciarse, Claro. iban a sesiones de reconciliación. Cierto. Entonces el psicólogo, ¿no?, les dice, le voy a dar un cuadernito y escriban por favor los defectos de su pareja. Y ellos, hojas y hojas, cada uno. Llenaron el cuaderno. Llenaron el cuaderno. Y después le dijo al día siguiente, ya, estos son todos defectos. Como que se desahogaron ahí en... Disculpando la expresión, se masacraron, ¿no?, Oh. en sus defectos. Al día siguiente regresa y le dice, por favor escriban las virtudes de su pareja. Y estaban ahí minutos tratando de escribir cuáles eran sus virtudes. No las Y encontraban. eran escasas las que escribían. Les sobró cantidad de papel. Y a veces nosotros con los talentos somos así, ¿no? Y de la misma forma. Mientras las personas van respondiendo, obviamente. Bueno, aquí ya ¿cuántos talentos nos llegan respuestas por allí. ¿Ah, sí? Me gusta la interactividad de las personas porque ellos justamente ya empiezan a dar aportes. Ah, caramba. Y por aquí dicen, yo creo que tengo 2 talentos. Muy bien. Maravilloso. Un saludo para Janet Díaz Aponte. Me gusta que sean sinceros. Claro, claro. Mira, yo en una iglesia hice la pregunta. Yo les dije, ¿cuántos piensan que tienen más de 5 talentos? Éramos un promedio de 25 personas. De Ya. las 25, 2 o 3 levantaron la Viendo mano. los porcentajes. Ajá. 2 o 3 levantaron la mano. ¿Cuántos tienen entre 5 y 2 talentos? Ya, muy bien. Levantaron 7, 8 más o menos. Ok. Y de ahí, ¿cuántos piensan que tienen un talento? Ya. Lo restante, que fue la mayoría, levantó la mano. O sea, más del 50% pensaba que tenía Más como de... máximo un promedio, un talento, como mínimo, como, bueno, el Señor me dio algo. Claro. O sea, no me ha dejado sin capacidad. Y mira, cuando leí un capítulo de justamente los talentos, comprendí que es una representación, ¿no?, de un talento, es una representación de lo mínimo que nos da el Señor, pero que no es uno. Correcto. Son muchos más. Correcto. Y a veces nosotros, como tú mencionabas, ¿no?, ¿qué talentos tenemos? A veces nosotros no comprendemos que es un talento, ¿no? Pero antes de pasar a ello, me gustaría leer el concepto de lo que es un talento. Hay 2 conceptos. El primer concepto es el concepto real, el concepto físico, porque si te das cuenta, hay un evento en Apocalipsis de una de las plagas que caen, hay una tormenta, ¿no?, que cae, Ya, muy bien. que cae copos de granizo. hielo, el granizo, y ok. especifica el talento, ¿no? 7 talentos. Exacto. 7 Ahora, talentos. en realidad el talento, como menciona en la pantalla, un talento es una unidad de peso, Claro. una unidad de peso o dinero. No es un sistema monetario en realidad, sino que de acuerdo a Es una forma de medida. Exacto, una forma de medida de la cantidad de monedas que Claro. pueden caer, ¿no? Y es un Por el aproximado, tamaño, exacto, un la aproximado proporción. de algo de 30 y 35 kilos. 35 kilos Sí. aproximadamente. Y justamente eso es lo que menciona en la diapositiva, ¿no? Claro. Que es una unidad de peso dinero, no era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario, griego igual a 60 minas. La mina también tiene creo que es medio kilo, Claro, más o menos. más o menos. Más o menos medio Sí. kilo. O sea, 34.20 kilogramos. Es un talento. O sea, para que te des cuenta que el hombre que recibe un talento, en realidad está recibiendo 34 kilos de lo que es
el peso Por supuesto. de la moneda que maneja. O sea, no es que sea solo uno, sino que es una cantidad específica. Claro, ¿no? y bueno, 34 kilos, alzarlos así, en mano alzada. 34 y kilos. llevarlos más de, qué sé yo, unos 5 minutos, 10 minutos, resistes un poco, pero ya empiezan a pasar más de 10 minutos, creo que ya no vas a aguantar con esa capacidad, Así es. cantidad. Y ahora dependiendo Es más. exacto, dependiendo del lugar, ¿no? Por ejemplo, el talento babilónico equivalía a 3.600 Ciclos. El ciclo más o menos es 10 gramos aproximadamente. Por ahí entre más o menos, 10 y sí. 17 gramos. Pero el talento hebreo, en conformidad con el talento cananeo, consistía solo en 3.000 ciclos. Ahí nos menciona los versos, ¿no? Claro. Los versos de la Biblia. Ahí usted puede ya tomarse un espacio de tiempo y compartir ya lo que dice la escritura relacionado a esto. Mauro, ¿qué es un talento entonces? Es una cantidad claro. de peso o dinero, hablando en el tiempo del antaño. Claro, en un más o sentido menos. literal es eso, ¿no? Claro. Expresado en la Biblia, en la palabra de Dios. Cierto. Pero sabemos que esta aplicación tiene, mejor dicho, este aspecto literal tiene doble aplicación. Por supuesto. Una aplicación espiritual, simbólica, que es lo que menciona el siguiente párrafo, la siguiente definición de la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Que es del latín talento. Que sería la segunda parte de qué es un talento. Que es del latín talentum, que es la noción de talento que está vinculada a la aptitud o a la inteligencia, ¿no? Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento, suele estar asociado a una habilidad innata, algo que recibimos. Claro. Desde que nacemos, no somos conscientes de que hemos lo recibido, pero lo hemos recibido. Está ahí en nosotros. Y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Por supuesto. Ahí podemos hablar acerca de la capacidad de poder interpretar un instrumento, por ejemplo. Exacto. La práctica y el entrenamiento lo podemos aplicar en la inversión que hacen estas personas que reciben los talentos y lo duplican. Así que si, por ejemplo, ¿de qué me sirve yo ser buen músico si no toco ningún instrumento? Pues en realidad no soy músico. Ni siquiera canto. No soy músico. No, pero hay personas que tienen la capacidad, que pueden aprender rápido, pero que no quieren, simplemente. Cierto. Entonces sería, bueno, por acá utilizamos la palabra negligente, pues no puede llevar por allí el camino porque, o sea, no está cultivando algo que puede cultivar y se le da con facilidad aprenderlo. Pero la pereza a veces nos gana, Mauro. A veces, justamente compartía con mi novia ayer sobre aprender un instrumento y yo le hablaba un poco acerca de la pereza y llegamos al punto de que la pereza a veces es la que no nos deja a nosotros avanzar y es algo que tenemos que eliminarlo. La pereza que vence a la perseverancia, ¿no? Y a la disciplina, porque en realidad aprender un instrumento requiere disciplina. Por supuesto. No, yo te lo digo porque yo a los 40 años aprendí la viola. Es un poquito más grande que el violín. Y mira, tú, bueno, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Pero para ver... No, estamos viendo qué talento estamos cultivando. Claro. Porque ¿de qué nos sirve compartir tanta teoría si no estamos practicando nada, Mauro? Y ahí vamos respondiendo a qué talento podemos tener nosotros, capacidades. Mira, y obviamente la viola para mí es un poco más grande por mi tamaño, ¿sabes? ¿No? Mis brazos son más largos. Entonces, lo primero que tienes que aprender es que el peso de la viola tiene que recaer en tu hombro, ¿no? Acá, por supuesto. Acá. Eso es lo primero. Claro. ¿No? Segundo, la postura. Recto. La postura. Erguido. Tercero, cuando pones el brazo, ¿no? El brazo tiene un ángulo específico. Correcto. ¿No? Acá. Para poder hacer uso de los dedos. El peso está aquí. Recarga sobre para que tus manos se aligeren, porque en realidad necesitas las notas agilidad. Son con esta mano. No sé, es que obviamente yo soy derecho, ¿no? Con la zurda. Y otro es la forma de agarrar el arco. Correcto. El ángulo. Necesitas que tu muñeca tenga bastante... sea muy elástica, ¿ya? Y eso, aparte que el movimiento de tu... Tiene que ser solamente hasta el codo. De aquí para acá. Sí, nada no puedes más mover acá. eso, no puedes hacer así, sino así. Hasta acá nada. Y teniendo flexibilidad en tu muñeca. Claro. Y aparte de eso... Estamos dando clase de música ahorita nosotros. Solamente para que mientras vas leyendo la partitura... Claro. En la velocidad específica tienes que darle las notas exactas y tienes que comprender
qué tiempo es, Claro. qué tipo de música es, aparte de las variaciones que existen, Por supuesto. que es fortísimo, que es piano, etcétera, etcétera, Ok. ¿no? Y aparte que hay ciertas variaciones, ¿no? Y todo ello, si es que, por ejemplo, la partitura tiene bemoles o sostenidos, tienes que saber, si tiene un sostenido, por ejemplo, sabes, la nota fa es un fa sostenido, entonces todos los fa que encuentres tienen que ser sostenidos. Todo ello tienes que aplicarlo en la cantidad más rápida posible. Y obviamente, para que tú aprendas, yo a mis 40 años, me costó horrores. Me cuesta horrores. He retomado este año porque en realidad me gusta mucho porque me ayuda, me ha desarrollado mucho. Claro. La música te desarrolla mucho en diversos aspectos. Mauro, y pero, la parte intelectual, la música es muy buena, excelente. Cuando usted hace uso de la música, y a mí me ayuda Una muy buena cuando canto, porque sabes, también canto. La música, Entonces, en la lectura de la partitura, a la hora del canto, bueno, el instrumento ya está incorporado, así que no tengo necesidad, simplemente aplicar bien, ¿no?, la modulación, si se puede, así que me ayuda mucho en eso. Así que en ese sentido, la música, pues, no es fácil. Claro. No es fácil con ese Por instrumento, eso ¿no? hay que ser ahí dedicado. Yo considero que el violín y la viola, bueno, más el violín, ¿no?, es uno de los instrumentos más complejos junto al piano, porque el piano tienes que leer cuatro notas. En el pentagrama. Y el pentagrama, Okay. tienes que leer la clave de sol y la clave de fa. Bueno, no sé si para los otros hermanos que nos están escuchando sea un poco de chino, pero para que vean la complejidad de lo No, que creo es un que sí nos pianista. comprenden. Ellos son muy inteligentes, bueno, no crea que excelente. no, son excelentes comprendiendo el tema porque estamos aplicando ya la capacidad que se nos ha dado. Si no, después el Señor va a decir, Fabián, malo, y también Fabián, negligente. Hay que poner en práctica. Allí es donde se ve verdaderamente si lo que hemos recibido lo estamos cultivando. Exacto. Y bueno, eso es en el tema de la música se requiere mucha disciplina, se requiere administrar bien el tiempo, Por supuesto. se requiere ser paciente, Una se virtud requiere maravillosa. ser perseverante, También. ¿no? Perseverante, y se requiere amar la música, pues, Por porque, supuesto. bueno, Nadie algunos- que no ame la música puede ser músico. Tendrá otras es verdad, capacidades. sí. Va a cultivar otras capacidades. Es verdad, ¿no? Algunos lo hacen por obligación, pero cuando amas la música o cuando amas lo que haces, pues se te hace más fácil, ¿no? Cierto. Por eso es importante ver qué me gusta y cómo lo estoy cultivando. Ahí es justamente donde voy a ser, pero muy eficiente. Y ahí hay que trabajar. Y sabes que cuando pasan los años, por ejemplo, yo tengo muchos problemas con La mano izquierda. Ok. No por problemas físicos, sino de... Como que no aprende rápido. De adaptación. O sea, a veces el arco va más rápido que esta mano y es... no te La imaginas, coordinación sí. entre uno y lo otro como que es un poco más... Porque justamente ahí tienes que interactuar con los dedos para que ellos tengan este movimiento, porque tienes que ir aplicando las técnicas y las notas. Sí, y bueno, Lourdes menciona algo, ¿no? Y bueno, Lourdes es Córdoba, es la que me enseña, dice que los músculos tienen memoria. Ok. Es decir, ya con la práctica, el músculo como que se adapta Ok. al ritmo y Ya. prácticamente actúa, ¿no? La mente va grabando tanta información maravillosa que nosotros decimos, wow, era tan fácil, pero costó. Sí, y bueno, por último, porque nos estamos un poquito apartando del tema, pero es importante, por eso es que es recomendable que los niños, ¿no? Desde niño uno supuesto. aprenda, porque el niño tiene mucho más elasticidad y su cerebro está mucho más fresco para captar y recibir información, Cierto, procesarla efectivamente. y aplicarla, ¿no? No, y es por eso que si un padre o una madre ve que su hijo tiene esa capacidad. ese talento Ese de la talento. música, entonces yo le confirmo que la música le va a ayudar en su vida. Más bien ahí es donde tenemos que ver y preguntarle qué instrumento le gustaría aprender, con cuál él se siente más familiarizado y que se adquiere ese instrumento y a practicar. Mira, ya para culminar esta parte y retornar al tema, yo, bueno, hace 3 o 4 años enseñaba en un colegio y una de las clases que tuve fue de arte, ¿no? Y en arte enseñé a
a un salón a que toquen la flauta. Oh, Flauta dulce. muy bueno. Y recuerdo la primera vez que iba a enseñar, los profesores de las otras aulas me decían que me apure. Mucho ruido. Era pues un escándalo terrible, todos con sus flautas. Y ¿sabes qué, Fabián? Las personas que más rápido aprendían eran las más traviesas. Los más traviesos, los más movidos del salón eran los que mejor tocaban. Wow. Imagínate. Así que ahí había un talento oculto. Incluso en la clase ellos me traían nuevas partituras porque yo les enseñé hasta cierta parte. Y ellos me decían, mira, profe, he avanzado a esto estoy tocando, miren, a veces me pedían consejos. Y la verdad que yo me sentía impresionado de ver cómo la música afecta, ¿no? Y sabe, ellos quizás no sabían de que tenían ese talento oculto de la música, solo que nadie se los había activado, ¿no? O quizá faltaba un empujoncito, una motivación, algo que les diera las ganas de hacerlo. Ajá. Muy bien, ahora vamos entonces a retomar el tema. Fíjate lo que dice Consejo sobre la mayordomía cristiana. Un párrafo pequeño dice: la parábola de los talentos, debidamente comprendida, eliminará nuestra codicia, a la que Dios llama idolatría. Wow. Por eso que es importante estudiar y analizar esta parábola, ¿no? Mira, no solamente quedarse con que recibió 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, sino ver más allá el trasfondo, porque tiene una aplicación para mi día a día. Justamente es lo que nosotros no hacemos cuando empezamos a administrar la enseñanza bíblica. Nos falta ahí como que buscar más a profundidad ese tesoro. Así es. Nos va a ayudar a desarrollarnos. Y mira, retorno, ¿no? Dice, si nosotros comprendemos, si comprendemos debidamente esta parábola, va a eliminar nuestra codicia, que es como un Dios, ¿no? Para nosotros. Exactamente. Ahora, yo no sé si ya habrán ido contestando los hermanos cuántos... Bueno, vamos a ver, aquí vamos a regresar otra vez. Bueno, yo voy a pedir a producción que nos ayude con la encuesta mejor. Vamos a dejar una encuesta y vamos a repetir otra vez la expresión cuál era, porque tiene 3 opciones. Exacto. ¿Cuántos talentos de manera así sincera siente la persona que nos está viendo y escuchando? ¿Qué tiene? ¿Cuántos talentos tiene? ¿Más de 5? ¿Entre 5 y 3? 5 y 2, perdón, entre 5 y 2 o un talento. Okay. ¿No? De manera sincera, porque obviamente ya ahorita vamos a empezar a desarrollar y vamos a ver más cositas, capacidades. ¿no? Bueno, aquí nos llegaba un mensaje y decía, bueno, yo creo que tengo 2 talentos. Muy bien. Así que vamos por buen camino. Sí. No, bueno, es bueno sincerarnos, ¿no? Claro. Es bueno sincerarnos. Pero espero que después de este tema, pues las personas que nos están viendo comprendan de que... ¿Qué va a hacer con eso? De que, exacto, con lo que tienen, van a decir, caramba, tenía este talento. La verdad es que ni siquiera... Lo había considerado. Lo había meditado, ¿no? Así que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La diapositiva número 7, que dice: Dios ha confiado a los hombres talentos. ¿Qué talentos? Sí. El primero. Vamos a ver. Un intelecto. Capacidad intelectual. Donde se originan las ideas. Por supuesto. Un corazón o la mente. Cierto. Para que sea el asiento de su trono. Muy bien. La 3. Los afectos. Emociones, claro. Para que fluyan como bendiciones para otros. Y lo último, una conciencia para que convenza de pecado. ¿Hasta ahí cuántos talentos tenemos? Vamos con 4. Con 4. Específicamente 4. Y a veces no consideramos, pensamos que el talento es aprender a tocar un instrumento. Por eso, considerando la primera parte que estábamos viendo de que estamos admirando las capacidades de otras personas, pero no estamos evaluando, y aquí ya vamos viendo 4. Así que, querido oyente, no tienes 2, tienes 4. Como mínimo. Y por eso te comentaba, ¿no? Que el sentido de un talento es algo simbólico y era interesante ver que el talento, de acuerdo a lo que menciona la Biblia, es una cantidad, es un peso que trae una cantidad específica de monedas. Cierto. De acuerdo al sistema monetario. Entonces, yo considero que ese talento que recibe esa persona son
talentos que nosotros recibimos inherentes Por supuesto. de nuestra creación. Por ejemplo, si yo hago la pregunta a las personas que lo dicen en la iglesia, ¿quién no tiene intelecto? ¿Quién no lo tiene? Es imposible. Todos lo tenemos. Todos Claro. los seres humanos lo tenemos. Tenemos esa capacidad. ¿Quién no tiene mente? Si no tenemos mente, simplemente no existimos. Dejaríamos de ser Claro, nosotros. salvo personas que por X o Y motivos, pues quedan vegetales, ¿no? Por supuesto. Pero igual tiene A raíz mente, de un pero accidente, una igual tiene mente. situación Bueno, la complicada. verdad que no sé cómo funcionará la mente de una persona en ese Claro. estado, pero bueno, es un talento. ¿Quién, por ejemplo, no tiene afectos? Por Todos supuesto. tenemos afectos, Cierto. ¿no? Y todos no comprendemos la forma cómo debemos utilizarlos, cómo Ahí está. debemos desarrollarlos. Ahí está el punto. Y por último, ¿quién no tiene conciencia? La conciencia la tenemos todos, ¿no? Correcto. Sino que, como menciona 1 Timoteo 4, hay algunos que las cauterizan, que tienen cauterizada la La conciencia. conciencia. Ajá. Ya no hay capacidad. Así es. Y como dice la ha parte nublado final, su totalidad. cada uno ha recibido algo del maestro y cada uno debe hacer su parte para satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Correcto. El Señor nos ha dado eso, ¿no? Y acá estamos viendo solo 4. 4 puntos. Entonces, si alguien me dice que dentro de esos 4 no tiene, bueno, ya me preocuparía, ¿no? Bueno, Mauro, yo no he respondido. No he respondido. Pero cuando uno va viendo la situación, vamos desglosando el tema de considerar cuántos talentos hemos recibido, porque unos son los que hemos recibido que ya están inherentes en nosotros, que a veces no los consideramos, como en esta ocasión ya los estamos empezando a ver, y aparte de eso los que nosotros vamos a cultivar, que ya son talentos que usted va a ver cómo se puede desarrollar y ser de bendición. Y hablamos con un ejemplo muy bonito, es el de la música. Así es. Ahí teníamos. Bueno, vamos a continuar con... Vamos aquí. Teníamos aquí justamente este punto de lo que es... la siguiente diapositiva, Claro. lo que es la prosperidad. La prosperidad también es un talento. Por supuesto. Entonces dice, todo lo que poseemos pertenece al Señor sin ninguna duda. Él nos invita a despertarnos, a compartir las cargas de su causa para que su obra tenga prosperidad. Cada cristiano debe llevar a cabo su parte como un mayordomo fiel. Amén. Los métodos de Dios son razonables y justos y debemos negociar con nuestros centavos y pesos para entregarle nuestras ofrendas voluntarias a fin de sostener su obra para llevar almas a Cristo. Sumas cuantiosas y pequeñas deben afluir a la tesorería del Señor. Así que la prosperidad, algunos piensan que la prosperidad es ser millonarios. Correcto. Pero es imposible. No todos somos millonarios, pero todos siempre recibimos dinero. En algún aspecto somos prósperos. Cierto. En algo que tenemos. Hay algo que recibimos siempre y nos da prosperidad. Algunos obviamente tienen más que otros, ¿no? Es de acuerdo a la capacidad también, porque mire, a veces nosotros decimos, bueno, ellos tienen bastante, pero yo tengo poco. Entonces creo que el Señor considera de que cuando nosotros no administramos con eficacia la cantidad, porque dice, de acuerdo a la capacidad, entregó talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno 1, le da su capacidad. No le va a dar algo que le vaya a destruir, porque Dios nos conoce perfectamente. Así es, y mira, a veces uno utiliza la prosperidad pues en un sentido egoísta, vanidoso, y justamente esa prosperidad el Señor nos da para beneficio no solo nuestro, sino beneficio de también los seres, ¿no? Acá nos habla obviamente de la obra de Dios. Amén. Pero también nos habla de nuestro prójimo, ¿no? Por supuesto. de nuestro semejante. No podemos ser ajenos a ello. No podemos hacer ajenos. Entonces, esa prosperidad, un caso sencillísimo, por ejemplo, es la viuda, ¿no? La viuda, lo que tenía lo utilizó, su prosperidad lo utilizó de manera liberal, de manera bondadosa, de manera extensa,
para la obra de Dios, ¿no? Hizo más que los que dieron más. Ajá, y Hechos de los Apóstoles menciona que ella dio porque tenía fe de que Dios iba a proveer sus necesidades. Claro. Así que la prosperidad nos ayuda no solamente para ayudar a otras personas, sino para desarrollar o para extirpar la codicia, para extirpar el egoísmo, para ser bondadosos, para justamente desarrollar ese aspecto en nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Es que uno de los objetivos es eliminar de nuestro corazón aquellas cosas que son negativas. Y el Señor utiliza medios, vamos a hacer uso de esta palabra, que son estrategias. Porque por naturaleza nosotros como seres humanos, Mauro, somos personas duras. Por naturaleza, somos duros. Y el Señor ve la forma de... Él utiliza estrategias para el hombre y nos las da, nos las entrega. Ahora, como personas, tenemos la capacidad de aceptarlas o desecharlas. Somos libres, pues. Así es. Él no nos obliga. Así es. Ahora vamos al siguiente talento, que es el talento más usado importante, por todos, pero más desperdiciado, diría yo. Exactamente. ¿No? Que es el habla. Oh. Dice, el habla es un talento. Y fíjate lo que dice. A ver, ¿puedes leer? ¿Qué dice ahí? De todos los dones impartidos a la humanidad, ninguno debería apreciarse tanto como el don del habla. Debe utilizarse para proclamar la sabiduría y el maravilloso amor de Dios. Así es como han de comunicarse las riquezas de su gracia y sabiduría. Entonces, de todos los talentos, ¿cuál es el talento que más debemos desarrollar? Es el talento del habla. ¿Por qué? Es correcto. Porque, bueno, como dicen, ¿no? La palabra tiene efecto, tiene poder no solo en nosotros, sino también a los que se los aplicamos, ¿no? Yo, bueno, ahora he aprendido a callar mientras manejo. Antes me expresaba demasiado, pero ahora ya no. Ahora trato siempre de evitar decir una mala expresión, no palabra, no una mala expresión. Pero después, o sea, cuando uno cede a esa tentación de hablar cosas que no son adecuadas, al final uno se siente mal también. Claro. Estás desarrollando un talento, de manera inadecuada. Perfecto. De manera inadecuada. Y no solamente en esos temas, sino en saber expresar, lo que tú vives, lo que tú percibes en tu entorno, ¿no? Un ejemplo sencillo es que si vamos a la palabra de Dios, cuando un endemoniado gadareno es liberado por Jesús, Jesús le dice que utilice su talento del habla. Anda y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Anda, expresa, utiliza tu talento manifestando lo que yo he hecho por ti. Ahora el cómo lo dice, el cómo lo expresa, ahí está la situación, ¿no? Claro. Así que este es uno de los talentos que a veces nosotros no consideramos, ¿no? El habla. Y una persona me decía, pero hermano, no todos, por ejemplo, no todos somos oradores, no todos nos expresamos bien. Así que no todos tenemos ese talento. Yo le digo a esa persona, le digo, bueno, en realidad no habla de un orador, sino habla de una persona, porque al final la persona que me hizo esta consulta podía expresarlo mediante el habla. Quizás no era una persona que practicaba la oratoria, pero sí podía expresarse y podía desarrollar ese talento. Obviamente hay personas que no pueden hablar, ¿no? Los mudos, los sordomudos. Obviamente, en ese sentido no. Pero los que sí podemos hablar, podemos desarrollarlo, y el desarrollo también está en lo que leemos, en cómo nosotros alimentamos un talento que es la mente, ¿no? Correcto. Por eso que la mente es el trono de Dios, lo que metemos ahí, eso es lo que fluye acá, es lo que sale. Exactamente. Pero justamente esa forma como nosotros hablamos es lo que debemos desarrollar, ¿no? Claro, mira, en Proverbios, un hombre muy sabio que el Señor le concedió una capacidad intelectual maravillosa, Salomón, él escribía que cuando se habla con sabiduría son palabras de bendición.
pero cuando no, son palabras, son mensajes que van a perjudicar a otras personas. Aquí llega la situación de hacer uso de estos talentos, de esas capacidades del habla. Porque imagínate que viene alguien enojado y tú no fuiste sabio para responder y todavía con más ira le hablas porque te incomodó la expresión de las palabras, alguna situación que no estuvo muy amigable. Entonces, ahí se utiliza la expresión bíblica que dice: la palabra suave calma la ira, ablanda el corazón, pero la palabra que es áspera, la palabra áspera o brusca, podríamos decir, no, es como combustible al fuego, automáticamente. Eso va a suceder. Así es. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Hasta ahora, ¿cuántos talentos hemos recibido? 5. Aquí vamos con el quinto. 6. Muy bien, efectivamente, correcto. Vamos 6. Vamos 6. Bueno, para el que dijo que tiene solo 1 o 2, tiene 4 más de los que pensamos. ¿Cómo vamos con la encuesta mientras seguimos en la programación? Muy bien, el siguiente es la fuerza. La fuerza es un talento y debe emplearse para glorificar a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen. Él pagó el precio de la redención por el cuerpo tanto como por el alma. Y después dice, podemos servir a Dios mejor con el vigor de la salud. Amén. Que con la decrepitud de la enfermedad. Por lo tanto, debemos colaborar con Dios en el cuidado de nuestros cuerpos. Así es. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. La fe en Dios es indispensable para la salud. A fin de poseer una salud perfecta, nuestros corazones deben estar llenos de amor, esperanza y gozo en el Señor. Fíjate, este talento, la fuerza que está aplicada a la salud, está relacionada con el amor de Dios y con la fe, con el gozo, con la felicidad, con la paz. Así que este talento tiene relación con muchas cosas que recibimos de Dios. Amor, Amén. Fe, gozo, gratitud, paz, felicidad. Así que debemos considerar esto, ¿no? Todos, ¿quién no tiene fuerza? Todos tenemos fuerza de alguna manera. Claro, ya sea o la salud. O la salud, por supuesto. También, ¿no? De alguna manera todos tenemos. Así que hasta ahora, por lo que yo entiendo y percibo, estas 7, salvo el habla, que no todos quizás tengan el habla, ¿no? De estas 7, 6, ¿no? Correcto. Todos, absolutamente todos tenemos estos talentos, ¿no? Voy a hacer una mención, Mauro. Hemos lanzado la encuesta. Los que están siguiendo la temática en el chat de Renueva TV pueden ver allí justamente la encuesta y usted allí puede, no sé, si usted considera que tiene un talento, ahí puede responder un talento. Si usted considera que tiene más de un talento, allí también está la opción. Y está la opción, más de 5 talentos. Entonces, vamos a responder las preguntas. Aquí vamos a ver al final lo que es el porcentaje de respuestas. Así consideramos un talento, 1 o 2 o más talentos, o 5 o más talentos. Un saludo cordial para los que siguen la programación de esta mañana, que también van dejando sus respuestas allí. Nos da mucha alegría. Y había una pregunta que llegaba. ¿El habla es un talento? Creo que el oyente ya tuvo la respuesta. Obvio, claro que sí. El habla es un talento, ¿no? El habla, por supuesto, es un talento. Incluso para los sordomudos también, ellos expresan, enseñas, ¿no? Enseñas, y muchas veces enseñas, también puedes expresar cosas buenas como cosas malas. Claro. Y a veces expresamos cosas simplemente con la expresión, ¿no? Cierto, la expresión del rostro, una mirada, una sonrisa. Eso vendría a ser las emociones, ¿no? Exactamente. Las emociones. Vamos a la siguiente. Está muy bonita me parece interesante la influencia. La influencia es un talento que constituye un poder para el bien cuando el fuego sagrado encendido por Dios es llevado a nuestro servicio. Así es. La influencia de una vida santa se siente en el hogar y fuera de él. La benevolencia práctica, la abnegación y el sacrificio, cuando caracterizan la vida de un hombre,
poseen una influencia para el bien sobre las personas con quienes éste se relaciona. La influencia es un talento. Y ahora alguien dirá, yo no tengo influencia. Eso es mentira. No es así. Todos influenciamos y somos influenciados. Correcto. Mira, absolutamente todos. La madre hacia los hijos, sobre todo hacia el varón, porque el hijo imita a la madre en un porcentaje muy alto, y el padre hacia la hija. Entonces, empezamos desde casa. La influencia empieza con padres hacia hijos. Así es. Y había un muchacho en la iglesia que yo mencioné esto, que tiene un hermano el muchacho tiene 14 años. Ok. 14. Su hermano tendría 7, 8. Entonces al de 14 le dije, ¿tú crees que no tienes influencia? Sí tienes influencia sobre tu hermano. Aunque no lo quieras, aunque no anden juntos, tu hermano te está observando, te está viendo. Sí. Ahora, si eres niño, ¿piensas que no tienes influencia? Sí, cuando vas al colegio tienes influencia sobre tus niños. Lo quieras o no, tu actitud, tu conducta, tus acciones tienen influencia. Efectivamente. No, así que absolutamente nadie se escapa a ello, a la influencia. Ahora, ¿qué tipo de influencia nosotros podemos dar hacia los demás? Ahí sería el punto. ¿Cómo estamos nosotros utilizándola? Dependiendo de la influencia que nosotros realicemos, el párrafo mencionaba que no solamente la influencia recae en el hogar, sino también fuera de él, ¿no? Exactamente. Así que yo te cuento una experiencia sencilla de una persona que llegó a una iglesia. Claro. Un emo. Sabes que los emos son personas que se visten de negro, que tienen peinados que cubren el rostro, de manera especial los ojos. Siempre ellos tienen problemas de autoestima muy baja, y se visten con ropa muy ceñida. Exactamente. Una persona llegó a una iglesia así vestido como emo. Claro. Y bueno, cuando llegó a la iglesia nadie le objetó nada, lo recibieron. Y él empezó a asistir. Pasaron los meses y dejó las ropas ceñidas, dejó el pantalón ceñido y empezó a utilizar un pantalón formal, ¿no? Aunque su look todavía seguía siendo característico de lo que experimentaba en su corazón, pues, ¿no? Así es. Bueno, pasó el tiempo y en un momento específico ya la gente podía verle sus ojos porque se empezó a peinar, ¿no? Utilizaba piercing, se quitó el piercing. Ya no se pintaba los párpados de negro, sino que se le veía más jovial. Y empezó a utilizar ya no pantalones ceñidos, sino pantalones coloridos, o sea, obviamente formales. Claro. ¿No? Y su camisa, su corbata, y parecía un muchacho nuevo. Wow. Y un sábado ya no llegó él solo, llegó su abuelita. Oh, wow. O sea, ¿y por qué llegó su abuelita? Dijo, yo llego a este lugar para saber ¿en qué lugar ha cambiado mi nieto? Ya. Ahora, fíjate la influencia que tuvo este muchacho sobre su abuela, simplemente con su vivencia, ¿no? Ok, qué hermoso. Así que hermoso, hace poco una joven de Canto Grande se ha ido a Brasil, quizás la conozcas, Stephanie. Ya. Y bueno, el sábado anterior le hicieron una despedida en la iglesia de Canto Grande y su hermano decía, ¿no?, que antes su hermana era más renegona, pero desde que está en la iglesia es más alegre, que es mucho más sociable. Fíjate cómo ese cambio que ella tuvo, ¿no?, al conocer al Señor, ha influenciado en su hermano, quizás ella no lo sabía, incluso en sus padres, en su familia, en sus padres. Entonces, fíjate, una actitud, mira, estamos hablando de un hijo hacia un padre. Exactamente. No, hay niños, por ejemplo, hay niños que han crecido en la fe y a veces van a otra casa y están en una casa ajena y llegan a comer y dicen, bueno, vamos a hacer una oración. Ajá. Cuando esa familia no está acostumbrada a orar. ¿Y en qué? Mira, un niño puede hacer eso y porque es genuino, porque es lo que vive, es lo que siente. Y en un sentido práctico y sencillo, es lo que ha aprendido. Está ejerciendo influencia. En personas totalmente ya maduras, con familia, con capacidades más desarrolladas que el niño. Mira, fui una vez a una iglesia. Afecta. A una iglesia en provincia y
un hermano que dirigía la iglesia dijo que antes él iba a la iglesia los sábados, ¿no? Con casaca, con casaca y con su corbata, ¿no? Okay. Y justo en una ocasión, los niños salieron a hablar de la indumentaria. Ya. Y empezó a hablar a su papá y decía, yo no entiendo cómo mi papá me dice que yo venga con saco cuando él viene con casaca. Y fíjate, esas palabras ejercieron influencia sobre el hermano. Sobre su y él dijo, uy, progenitor. Es verdad, ¿no? Y el hermano cambió y empezó a ir con su terno completo. Fíjate cómo su hijo, de manera inconsciente, palabras en su corazón. Influenció con palabras, ¿no? Influenció y, bueno, le hizo pensar, ¿no? Así que la influencia, nadie escapa a la influencia. El hecho de influenciar sobre otros, nadie escapa, Fabián. No. Nadie, absolutamente nadie. Todos influenciamos. A veces pensamos que se necesita ser elocuente para hacer influencia, pero en realidad no. Y ahora, en los pequeños detalles. Y ahora los cristianos más aún, porque sabes que somos cartas leídas. Ante el mundo. Y la gente a nuestro alrededor nos está observando, nos está viendo. Y quizás algunos para afianzarse y quizás otros para ver si caemos o no. Y si nosotros nos mantenemos y perseveramos, pues ejercemos influencia. Mira, yo te cuento una experiencia ya para culminar esta parte. Cuando la familia por parte de mi papá son personas que les gusta las fiestas, les gusta el alcohol, ¿no? Aún no han tenido una experiencia con Jesús, todavía más cerca. Y uno de ellos me empieza a hablar, él es ateo, me empieza a hablar, estaba mareado. Pero dicen que los que no mienten son los borrachos y los niños, ¿no? Eso es lo que dicen. Y él me decía, mira, yo te puedo molestar, yo te puedo fastidiar, pero hay algo que yo admiro de ti, es tu firmeza. Tú estás con nosotros, te pasamos el vaso, te pasamos un plato de carne y tú no cedes. Estás firme. Tú no cedes, estás firme. Y me dice, fuera de bromas, me dijo. Aunque yo crea o no crea en Dios, fuera de bromas, eso yo admiro de ti. Que no cedes ante nuestras burlas, ante nuestro acoso, no cedes. Y yo, o sea, yo pensaba que siempre era el objeto de burla. En cierta manera, estaba ejerciendo algún tipo de influencia sobre él. Por supuesto. Al ver, incluso hace poco, el año pasado cuando conversábamos, me compartió una poesía de la fe. Imagínate, ¿no? Una persona que ni siquiera es cristiana, ¿no? Te habla de la fe. Me habla de la fe, mira, ¿por qué? Porque él piensa quizá, ¿no? Hay algo diferente, algo distinto que él encontró. Y eso le hace tener hasta un respeto. Claro, y mira, no es algo que yo lo hago, no es algo que la persona que nos ve o las personas que nos ven lo hacen de manera premeditada, simplemente es así. Es la influencia. Es así. La influencia. Influenciamos lo queramos o no. Así que ese talento lo tienen ustedes. Así no lo quieran, lo tienen. Sí. Tienen que aceptarlo. Está inherente en nosotros. Y tienen que desarrollarlo, ¿no? Exactamente. Pero para bien. Así es. Positivamente. Fíjate, seguimos. Vamos a leer el otro párrafo. Yo quisiera que lo leas tú, Fabián. Es un párrafo bonito. El delicado toque de la mano del médico, su poder sobre los nervios y los músculos, su conocimiento del delicado organismo del cuerpo constituye la sabiduría del poder divino que debe emplearse en beneficio de la humanidad doliente. Efectivamente, la habilidad con que el carpintero usa el martillo y la fuerza con que él hace del hierro, el herrero, gracias, hace resonar el yunque, proceden de Dios. El que ha dado a los hombres habilidades y desea que éstos acudan a él en busca de sus consejos. Así podrán emplear sus dones con una eficacia infalible y podrán testificar que son obreros juntamente con Dios. O sea, es una gran bendición, de verdad. Y fíjate, el párrafo hace una aclaración entre una profesión y un oficio, ¿no? Correcto. Médico. Efectivamente. Es decir,
no importa lo que sea, porque el mundo obviamente, bueno, de acuerdo a su conocimiento, a veces resalta más una profesión que un oficio. Exactamente. Pero en ambos casos, las personas que lo ejercen, que son necesarias, son influyentes. Y necesarias, porque son necesarias, ¿no? Exactamente. Ambas personas, ya sea un oficio o una profesión, reciben el talento para ejecutar lo que están realizando, lo que han aprendido, y deben comprender que eso que están realizando proviene de Dios. Y que si lo comprenden, ese talento que tienen lo van a desarrollar más, ¿no? Correcto. Y la influencia que van a ejercer hacia otros. Porque mira, el médico tiene mucho poder, demasiado. Mira, tanto así que las personas, sea lo que sea, mira, siempre te van a responder, el médico me dijo, haz esto, esto y esto. Y así usted le brinde un tratamiento efectivo, que usted sabe que tiene resultados eficaces, no te va a escuchar, porque ya escuchó al médico. Entonces, hay influencia. Ahora, el hombre que tiene el oficio también tiene mucha influencia. He escuchado en muchas oportunidades que hay conversaciones de trabajos de metalurgia, de lo que es el hierro. Y resulta de que cuando alguien que tiene mucha experiencia en esta área le habla a alguien que tiene poca, se queda con las palabras y sigue los parámetros. El otro fue un profesional, un académico, y el otro es una persona que ha aprendido en el camino. Los dos ejercieron influencia, y influencia muy, muy grande. Por eso hay que tener mucho cuidado con la influencia, Mauro. Es importante. Así es. Impresionante. Y mira, en quién confía. Y justamente un médico se diferencia, el gran médico de un médico normal, se diferencia justamente en cómo desarrolla esa capacidad de poder ayudar al paciente, ¿no? Correcto. Y obviamente uno como paciente ha sido repentino, lo que quieres es estar en manos de un profesional, de que sabe lo que hace. Exactamente. Y obviamente que te dé una esperanza o que te diga las palabras certeras, ¿no? Es cierto. Igual, si yo voy a un carpintero y quiero que me haga un trabajo bueno, yo no voy a cualquier carpintero, voy al carpintero que me recomiendan todavía. Y todavía yo busco recomendaciones. Que ha desarrollado bien su labor, su oficio. Así que en ese sentido también nos vemos que es fuerte la influencia. Exacto. Bueno, en este caso ya hemos visto los mínimos talentos que podemos recibir, que son 8. Por supuesto. Aunque hay un poco más, pero son 8 como mínimo. Hasta aquí que hemos considerado son 8. Y eso que no estamos hablando del tiempo. Que es el tiempo, que es un talento que no, eso no lo vamos a hablar, pero es un talento que recibimos también, que tenemos todos, ¿no? Vamos con las dos últimas diapositivas que dice, la siguiente, la penúltima, dice, el plan de Dios contempla una diversidad en la distribución de talentos. Un hombre recibió un talento, otro 5 y un tercero 10. Estos talentos no son distribuidos en forma caprichosa, sino de acuerdo con la habilidad del recipiente. La capacidad. Acá estamos... Claro, hay tamaños. Justo lo que habíamos hablado al inicio. Por supuesto. Acá lo está especificando. Exacto. Aquí ya lo explica. Nos da una pauta adecuada de lo que sucederá si tengo un vaso pequeño, uno mediano y uno grande. Los tamaños son diferentes, las cantidades que ingresan también son diferentes. Ahora, lo que dice en el siguiente párrafo, dice, las utilidades que se exigirán estarán de acuerdo con los talentos otorgados. Así que hay que empezar a rebuscar. O sea, si yo te doy 2, no te voy a pedir 50 o no te voy a pedir 10. Te voy a pedir de acuerdo a lo que te he dado. Exactamente. Después dice, la obligación más pesada descansa sobre quien ha sido hecho mayordomo de grandes habilidades. Impresionante. Una persona que posee 10 libras esterlinas es responsabilizada por todo lo que podría hacer con esas 10 libras si las usara correctamente. Y después dice, el hombre que tiene solo 10 peniques
es responsable tan solo por esa cantidad. Exactamente. Bueno, yo decía, ¿qué es un penique? Haciendo una comparación con para los que nos ven en Perú, Ok. bueno, si los que están en otro país en el Perú, la moneda oficial es el sol, ¿no? El sol Ok, peruano. correcto. Pero las monedas más pequeñas son los céntimos. Los céntimos. ¿No? El penique vendría a ser los céntimos. Exactamente. Y la libra esterlina vendría a ser el sol, ¿no? El sol. Así es. Así que mira, tú recibes libras esterlinas, esas libras esterlinas vas a tener que dar cuentas de cómo lo utilizas. Si recibes céntimos, también vas a dar cuenta de cómo utilizas incluso hasta esas pequeñas moneditas, ¿no? Claro. Ahí me hace recordar una expresión que hace tiempo consideré, y es que debemos cuidar los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Bueno, es una comparación ahí. Entonces, de acuerdo a la capacidad o de acuerdo a la moneda de tu país, haces una comparación ahí, ya haces una evaluación. Vemos que el Señor a todos nos ha dado algo, sin excepción. Y esa capacidad, ese talento, pues hoy estamos considerando 8. Y bueno, aquí entramos a un 9. Vendría a ser los recursos. Exacto. Impresionante. Bueno, ¿por qué no decir 10? Solamente mencionamos el tiempo. Claro, el tiempo, ¿no? Cierto. Así es. Mira, y por último, yo te voy a pedir que lo leas, la última diapositiva. Qué grande responsabilidad. Aquí llegamos a una parte donde dice la fidelidad con que se ha dado la cantidad recibida es lo que gana la aprobación del Señor. Fíjate. Impresionante. Primero esa parte, la fidelidad con que se ha usado. Aquí hay una palabra que resalta y vamos con dos: fidelidad y uso. Y aprobación, ¿no? Exactamente. Sí, continúa, dice la Vamos fidelidad. allá. Ajá, sí. Dice, si queremos ser reconocidos como siervos buenos y fieles, debemos llevar a cabo una obra muy cabal y consagrada en favor del Maestro. Él recompensará el servicio diligente y honrado. Wow, estas dos palabras maravillosas. Si los hombres confían en Él, o sea, en Dios, y reconocen su compasión y benevolencia, y si andan humildemente delante de Él, del Señor, por supuesto, Él, el Señor, colaborará con ellos, multiplicará sus talentos. Ya no serán ni 8 ni 10, sino que la respuesta es, creo que no podríamos poner 5. Tendríamos que pasar de 10, porque en realidad inherentes en nosotros no vienen 5 talentos. Ya hemos evaluado aquí que esta capacidad que se concede a cada persona son más de 10. Son más de 10. De acuerdo al recipiente, decía más atrás. Así es. Bueno, y vemos acá, ¿no?, que la importancia en la administración, obviamente, en la administración de nuestra vida, en la administración de lo que hagamos y lo aplicamos en los negocios también, la forma como utilizamos estos talentos que son inherentes prácticamente a nosotros, pues también nos harán productivos, Por nos supuesto. harán personas provechosas, personas bendecidas. Quizá tú conoces, ¿no? Hay personas que Claro. siguen trabajando en los lugares de trabajo por su fidelidad y porque las personas, los dueños de esos trabajos dicen, bueno, desde que tú estás conmigo, desde que tú trabajas conmigo, mi centro laboral, mi trabajo está siendo bendecido. Correcto. Caso de, por ejemplo, de personas, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no?, en la Biblia, que justamente porque ellos estaban ahí, porque ellos administraban, porque ellos Eran actuaban fieles. de manera fiel, era porque Honrados. las personas que estaban, que los sujetaban a ellos o que eran sus señores, ¿no?, eran bendecidos. Amén. Así que la forma como utilicemos nuestros talentos obviamente influye Correcto. demasiado en cómo administramos nuestra vida en todos los aspectos. En todos. Así que Ahí. tenemos muchas cosas que el Señor nos da y que a veces desconsideramos, ¿no? No tenemos en cuenta ello. Así que, ¿qué dirán ahora las personas que nos escuchan, no? Bueno, hay muchos que nos comparten aquí saludos, nos comparten aparte de ello
algunos mensajes relacionados al trabajo del Espíritu Santo, y es algo hermoso porque efectivamente el Señor hará una obra en el corazón que lo permita, no en el corazón que no lo permita. Y la maravillosa obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno, independientemente de lo que estemos haciendo, va a tener resultados si es que como persona abro la puerta del corazón. El Señor me da a mí la capacidad, pero Él no me obliga a cultivarla. Me dice: hijo mío, aquí está. Tú eres ahora responsable de ella y me darás cuenta. Cómo la uses, bueno, también te voy a pedir cuentas. Ahora, el Espíritu Santo en el corazón trabaja cuando nosotros lo permitimos. Si no lo permitimos, la influencia del Espíritu Santo en mi vida personal no surgirá ningún efecto. La puerta del corazón se cierra, y al cerrar la puerta del corazón, al cerrar la única puerta que como persona tenía la capacidad de abrir, nadie la puede abrir, ni siquiera Dios, porque Él no coge la puerta y te dice ábrela o te fuerza, no. Simplemente te hace la invitación, pero la decisión la tomo yo. Impresionante, Mauro. Hoy hemos hablado de los talentos, hemos hablado de las capacidades y hemos hecho una evaluación. Me he quedado un poco atónito con tanta información, porque considerando todo esto, y yo creo que con las personas que en esta mañana nos han acompañado en la temática, se dan cuenta de que hay que valorar lo que se nos concede. Y mira, y sobre todo comprender que Dios nos ha equipado bien, ¿no? Con talentos. Efectivamente. Nos ha equipado bien, solo que somos muy capaces. A veces no reflexionamos en todo lo que Dios nos da. Correcto. Y nos preocupamos por cosas que a veces quizá para nosotros sean inalcanzables. Cierto. Y nos olvidamos de las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, imagínate a alguien, como hablaba de los afectos, ¿no? Cierto. Yo preferiría 1000 veces manejar de manera cuerda, o sea, los afectos, manejarlos de manera cuerda, que ser un buen músico, por ejemplo, ¿no? Yo preferiría 1000 veces eso. Y eso es algo inherente en nosotros, los afectos, los Correcto. sentimientos, que muchas veces no los desarrollamos de manera adecuada, ¿no? Así que hay cosas que, o el intelecto, por ejemplo, ¿no? El intelecto es algo que pocas veces se desarrolla o se multiplica, y nos dejamos, simplemente no lo desarrollamos, no desarrollamos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? A lo que Dios tiene planeado para nosotros. Correcto. Así que, y bueno, para aquellos que sentían que quizás algunos dicen, bueno, yo no tengo ningún talento, ¿no? No, hay muchísimos. No, pero hay personas que piensan así. Cierto. Entonces, solamente decirles, no es así. El Señor te ha equipado bien. ¿Por qué? Porque te ama. Eres una persona muy capaz. Y justamente porque te ama, eres capaz, ¿no? Así que, Correcto. y ahora, debemos comprender eso, ¿no? Que el amor, la fe, influyen mucho en cómo también nosotros desarrollamos, por supuesto, nuestros talentos. Así que, bueno, esto es lo que hemos venido a traer, Fabián. Hay una buena noticia, Mauro. Estamos muy bien equipados. Exactamente, estamos muy bien equipados. Y obviamente, aparte de ello, hay otros talentos que vienen o que se desarrollan, ¿no? Claro. Que definitivamente en ese sentido, sí hay personas que, hay algunas que no las tienen y otras que sí, ¿no? Sí, ¿no? Que eso es algo que sí no se puede refutar. Claro. Pero sí tenemos. Correcto. Sí tenemos talentos. Bueno, hoy día hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes esta temática donde hablábamos acerca de los talentos, en base a lo que dice la Escritura, que es una parte donde nosotros siempre llevamos la aplicación espiritual, porque necesitamos tener una relación entre lo que vivimos diariamente con lo que el Señor desea que experimentemos para su gloria y, por supuesto, el engrandecimiento de su reino aquí en la tierra, como instrumentos el hombre. Así que muchas bendiciones para ti que estuviste con nosotros. Mauro, muchas gracias por el Sí, hay una programa hermana de hoy. que en la página está preguntando, Sí, la página es consejos sobre la mayordomía cristiana, la página 120. En la página 120, hermana
¿cómo se llama nuestra hermana? Janet Díaz Aponte, creo que es ella, ¿cierto? Sí, la página 120 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Ahí habla un maravilloso de los libro, lo recomendamos, puedes adquirir este maravilloso ejemplar, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Es un libro hermosísimo. Si usted no lo ha leído, yo te lo recomiendo porque a mí me ha gustado mucho. Sí, justamente por eso hemos venido a compartir, ¿no? Sí, esto de la palabra de Dios. Así que, bueno, espero que les haya resultado de bendición. Igual para mí, ¿no? Igual para mí, nos ayuda, Mauro. Mira, cuando desarrollamos estos talentos, el Señor nos da más capacidades todavía, porque son muchas personas que nosotros tenemos una grande responsabilidad aquí con tantas personas que pueden ver esta programación no solamente en vivo, sino también en otra oportunidad, porque también ven el programa en otro momento y allí están considerando y autoexaminándonos por allí. A veces decimos, oh, cierto, me falta aquí, puedo mejorar en esto, oh, Señor, ayúdame aquí en esta parte para ser mejor persona. Eso es bendición. Hay influencia. Hay influencia. Exacto, así es. Bueno, esto ha sido el tema de esta mañana, Fabián. Muchas gracias más bien por la invitación. Claro, Mauro. Y bueno, estamos siempre a disposición. Le esperamos en el próximo programa con la ayuda del Señor. Amén. Con la ayuda del Señor. Así sea. Así que si usted estuvo con nosotros hasta esta hora de la mañana en este programa, queremos invitarte a orar. Acompáñanos, Mauro, por favor. Muy bien. Bondadoso Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos por tus cuidados, por la vida. Gracias por habernos traído aquí a este lugar y por permitir dar a conocer tu palabra, por comprender, Señor, que nos das lo necesario para vivir con alegría, con paz, comprendiendo de que todo lo que tenemos es porque ves en nosotros capacidad, ves en nosotros que podemos realizar con todo lo que tenemos cosas maravillosas. Ayúdanos a comprender, Señor, que nos amas, que nos consideras, que deseas que todo lo que tenemos lo desarrollemos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y bendice a aquellas personas que quizás aún no comprendan ello y quizás sientan de que no pueden ser útiles en ciertos aspectos, pero Señor, ahora hemos comprendido que todos a tus ojos somos valiosos, somos personas bendecidas con talentos tuyos. Ayúdanos a poder desarrollarlos conforme a tu voluntad y para beneficio no solo nuestro, sino de nuestro entorno y nuestro prójimo. Guárdanos en este día, Señor. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.